tuvo en su punto de mira. El primero en detectarla, fuera de la Unión Soviética, es un soldado finlandés. Estaba en un solitario puesto fronterizo. Casi al mismo tiempo, en la central nuclear de Forsmark, en Suecia, los detectores de la entrada pitan y llegan a un nivel preocupante al detectar altas dosis de radiactividad en las botas de un operario. En un principio, y analizando las direcciones del viento, Ben Hellman, inspector de seguridad de la planta, cree que aquella misma mañana el Reino Unido ha sufrido algún tipo de ataque nuclear. 20 minutos más tarde, se confirma que el problema llega desde algún punto de la antigua Unión Soviética. Llaman a las autoridades oficiales y allí contestan con evasivas. Aseguran no saber nada, preguntan por Chernóbil y vuelven a responder con silencio. En aquel momento, llevaban 10 horas luchando contra el núcleo ardiente, pero siempre, según sus palabras, no querían extender el pánico. Temían el pánico más que la propia radiación. Quizá por eso no se había ordenado la evacuación inmediata de poblaciones como Pripyat, que seguían viviendo con los parques llenos de niños bajo una invisible y constante lluvia atómica. Y ese día fue un brillante día de primavera, un sábado. Aunque trabajaba, mi colega tenía un marido bombero. Vino esa mañana y nos contó que algo había ocurrido en la estación de Chernóbil, pues le habían llamado por la noche. Nos pusimos a discutir sobre qué podría haber pasado. Salimos a la calle y nos sorprendió que ya como que presentíamos algo. Había un viento muy fuerte, mucho sol y sin gente por la calle. Solo existe una grabación rudimentaria de lo que pasó aquella mañana, después de la noche del fin del mundo. La mayor parte de su metraje está agujereado y velado por el impacto de la radiación. Uno de los fragmentos recuperados nos muestran a unos soldados que aparecen en la ciudad portando máscaras de protección. Un ciudadano, intrigado, les pregunta por qué las llevan. Ellos responden que se trata de un simple entrenamiento. Siguen el paso en silencio y no se detienen. El 70% de radionúclidos cae en Bielorrusia. Se sabe que la nube radioactiva se traslada por toda Europa Central y que llega a lugares tan remotos como Japón. Allí se mide la radioactividad el día 2 de mayo, el día 4 en China, el 5 en la India y el 6 de mayo llega hasta Estados Unidos y Canadá. Según algunos informes, la nube radioactiva da 3 vueltas al globo terráqueo. Y a lo largo del programa veremos qué ocurrió con nuestro país. Hemos tenido una fuente que ha estado emitiendo material contaminado radiactivamente a alta temperatura, que ha llegado a niveles altos de la atmósfera, hasta varios kilómetros, y lo ha hecho durante varios días. Por tanto, estamos hablando de un episodio de una magnitud desconocida hasta ahora. La nube radiactiva, evidentemente, lo primero que nos interesaba era conocer hasta dónde se había extendido. Llegaba casi hasta Italia, claro, inmediatamente la preocupación por si también había contaminado o había alcanzado nuestro país. Suecia, que es un país no nuclear, sí tiene redes de alerta nuclear. Entonces detectó que había ese incremento y luego, ¿qué ocurrió? Que vino viento del norte y nos lo trajo a través de Europa. Y se detectó con trazas hasta la Italia y parte también en Baleares. Está comprobado, hay informes de satélites americanos, hay informes claros de la NASA y del Instituto Lawrence Livermore del Ejército del Aire americano, que la primera semana de mayo, especialmente el 4, 5, 6 de mayo, la nube rozó el Mediterráneo, rozó una parte importante del norte de Cataluña, País Vasco y también la costa del litoral de Levante. España y Portugal afortunadamente se vieron prácticamente libres de radiación. Es cierto que los detectores próximos a algunas centrales nucleares españolas sí detectaron que el nivel de radiación había aumentado, pero en ningún caso fue algo preocupante. Encima hay estudios de investigadores del CSIC, por ejemplo, Eduard Rodríguez Farré, que es un científico catalán, que analizó la orina de algunos barceloneses en estos días y se encontró análisis, o sea, claramente yodo radioactivo procedente de la nube. Las noticias que nosotros tuvimos en las semanas siguientes fueron negativas, porque el movimiento del aire, algunas de estas cosas tampoco las recuerdo con una gran exactitud, pero el movimiento del aire más bien empujó hacia el norte de Europa la nube radioactiva. Nosotros los ecologistas pedimos, tanto en Euskadi como en Cataluña,
pues que se dejase durante una semana de tomar verdura y leche fresca, como se hizo en otros países europeos, Italia por ejemplo, y no hubo ninguna medida de protección, supongo para no afectar pues al sector agrícola, ¿no? Y para no crear la alarma, porque realmente tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como el propio gobierno pues querían evitar que hubiese una alarma en estas zonas. Puedo explicarles el silencio en torno a Chernóbil de esta forma tan gráfica. Vean estos 3 montones de libros como si fueran las 3 legendarias pirámides de Egipto. Uno hace referencia a Hiroshima y Nagasaki, el otro al desastre de las Torres Gemelas, y más allá, en torno a la muerte de JFK, lo que se escribió solo en nuestro país. Cuando llegamos a la mayor catástrofe accidental de la historia, esta es la única verdad que nos encontramos. Apenas 4 monografías, 4 ensayos, escritos por periodistas, por fotógrafos valientes que denunciaban un silencio dañino, casi tanto como la radiación. El silencio en torno a lo que pasó esa noche en el reactor número 4. Pero hay que ser sinceros, quizá todo no tiene que ver con órdenes militares, ni mucho menos, sino con el desconocimiento, el profundo desconocimiento que tenemos en torno a lo que es la radiactividad y la energía atómica. ¿Cómo afecta al cuerpo? ¿Por qué nos puede dañar de esa forma? ¿De dónde vienen estas fuerzas casi mágicas y prodigiosas? Vamos a iniciar un viaje porque hubo mucha gente que dio su vida para que lo entendamos. Comenzamos 100 años antes del desastre, exactamente en un laboratorio oscuro donde un científico audaz está experimentando y casi de casualidad, con sus propios ojos, va a ver esa realidad distinta, esa puerta que abría otros confines del conocimiento, la radiactividad. Todo comienza en el gabinete del doctor Wilhelm Röntgen la noche del 8 de noviembre de 1895. Experimenta con rayos catódicos a través de un tubo envuelto en papel negro y con la estancia casi a oscuras. Entonces, comprueba que una pantalla cubierta con una masa especial de cianuro de platino y bario refleja una rara luz verdosa y fluorescente. Sorprendido, coge la pantalla y la coloca con sus manos. La luz se hace más intensa, atraviesa su brazo y entonces puede ver a través de ella sus huesos, su propio esqueleto. Es el primer humano que asiste a esa extraña visión de lo invisible. Röntgen deduce que es una radiación desconocida para el hombre. Prueba a colocar un libro de 1000 páginas y certifica que aquella luminiscencia lo atraviesa todo, mostrando las entrañas de la materia. Después, realizará la primera placa fotográfica retratando la palma de la mano de su esposa con un compás. Asombrado, llama a esta fuerza capaz de mostrar la cara oculta de la materia, rayos incógnita, o lo que es lo mismo, rayos X. El primer paso hacia esta nueva dimensión de la realidad estaba dado, y Röntgen recibiría posteriormente el Premio Nobel de Física. En su honor, la medida clásica para calcular una dosis de radiactividad lleva su nombre. Los rayos X se convierten en una sensación mundial. Hechizada por los recientes hallazgos de Röntgen y Becquerel, una mujer, Marie Curie, se obsesiona y en su laboratorio investiga día y noche en las entrañas de un material llamado plegvenda. Quiere encontrar sustancias capaces de generar energía de forma poderosa. Tras meses de experimentos, logra aislar el radio, 1 millón de veces más radiactivo que el uranio y que sentará las bases de la investigación de la energía atómica. Bautizará esas fuerzas con el nombre de radiactividad. A partir de ese instante, el mundo asiste al hallazgo de sustancias naturales capaces de producir una energía formidable, muy superior a la del carbón o la de la dinamo eléctrica. Algunos científicos hablaron de algo temible que podía cambiar el mundo, y en cierta forma tenían razón. En aquellos primeros tiempos, incluso las marcas cosméticas utilizaban el reclamo comercial de producto radioactivo. Así creían que iban a vender más. Se intuía que el radio podía eliminar tejidos enfermos y sanar las células de la piel. Incluso se puso de moda un tratamiento ocular con unas dosis que hoy serían inconcebibles, al tiempo que surgían decenas de marcas de agua irradiada. Pronto descubrieron los Curie que la quemadura por radio excesivo dejaba cicatrices eternas, grises y muy dolorosas.
Poco después los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte del magnate Eben Byers. Al parecer este hombre consumía 5 botellas de agua irradiada. Se llamaba Radiotor. Murió entre grandes sufrimientos, con muchos dolores y con la mandíbula inferior completamente deshecha. Aquel elemento mostraba poco a poco su cara más nociva. Antes de morir aseguró que la radioactividad en manos criminales sería el gran problema de la raza humana. El 4 de julio de 1934 también Marie Curie fallecía, muy débil. El parte médico aseguraba que la médula ósea no reaccionó, dañada por una larga acumulación de radiaciones. Tenía 67 años y aún hoy en día en la bóveda de París se siguen guardando algunos de sus cuadernos, de sus diarios, que están llenos de esa pátina invisible de radiactividad. Gracias a Marie Curie y con los avances de la ciencia médica se han curado muchos enfermos de cáncer tras ser tratados con la dosis justa de radioterapia. El presentimiento de Marie Curie, por desgracia, se cumplió. En poco tiempo, la energía nuclear, esa nueva dimensión, se convertía en el arma más poderosa y fabulosa imaginada jamás por el hombre. Enrico Fermi, diciembre de 1942, en una vieja pista de squash, utiliza uranio y genera, casi sin darse cuenta, el primer reactor atómico. Ahí comienza la larga guerra, la larga carrera, en busca de bombas cada vez más poderosas que culminan con la muerte de tanta gente en Hiroshima y Nagasaki. Pero hay algo más que tenemos que saber. La descomposición de elementos, la radioactividad, genera 3 franjas, vamos a llamarlo así para que todo el mundo lo entienda. Una es la radiación alfa. Simplemente colocando esta carpeta, incluso un folio, podríamos detener las partículas, no nos afectarían. Hay también una radiación beta, entraría dentro de nuestra piel y afectaría a algunos órganos, no a todos. Y por último, la radiación gamma, la que salió como una fuente maligna del reactor de Chernóbil. No la puede parar ni el acero. Llegados a este punto, sabiendo qué es la radiactividad, vamos a la sala de control. Abril 1986. ¿Qué pudo pasar allá adentro? ¿Qué ocurrió? Esta es la cadena de hechos de una tragedia de consecuencias impredecibles. ¿Qué pasó en la noche de Chernóbil dentro del reactor 4? Hoy, 22 años después de la catástrofe, coexisten 110 versiones de lo que ocurrió realmente aquella noche. Es seguro que nunca sabremos la verdad. Algunas instituciones no gubernamentales denuncian la desaparición tras la caída del muro de Berlín de miles de expedientes y documentos relativos a las responsabilidades y negligencias ocurridas en aquella fatídica madrugada. Al parecer, aquella noche maldita se iba a efectuar un experimento de seguridad. Consistía en aprovechar el movimiento de rotación de los alternadores con el sistema al mínimo rendimiento para comprobar cuánta electricidad se podía generar en esos instantes. El corazón de la central es un núcleo del reactor tipo soviético RBMK-1000, un cilindro robusto de 14 metros de diámetro y 7 de altura. Por dentro está lleno de barras de grafito. Dentro de cada una de ellas hay un canal por donde circula el combustible nuclear. Aquella noche había 200 toneladas de dióxido de uranio, prácticamente el límite máximo de una sustancia que al chocar sus átomos libera una colosal fuerza energética, a modo de explosiones, que es capaz de convertirse en calor y transformarse en electricidad. Los operarios, confiados en la seguridad de su sistema, con la certeza de que el reactor era tan seguro que podía haberse levantado en mitad de la Plaza Roja, cometen una cadena de errores jamás explicada. Pero luego además tenían tal concepto de decir, vamos a ser los primeros, tenemos que ganar a estos americanos, tenemos que ganar al mundo occidental, que en esta experiencia que estaban haciendo, pues estaban haciendo una experiencia, cosa también nada ortodoxa en la tecnología occidental. Hacer una experiencia, es como hacer una experiencia de lo segura que es la puerta de un avión cuando el avión está a 3.000 metros de altura con 90 pasajeros dentro. Eso no se puede hacer así, eso no se debe hacer así. Pues estaban haciendo una experiencia que tenían que haber hecho 3 años antes y que por ganar tiempo habían ido posponiéndolo y llegó en este momento. No sé si nunca has estado en la sala de control de una central nuclear. La sala de esto desde una tertulia de café es fácil criticar la operación, no, pero te puedo asegurar que es un tema complicado, con multitud de alarmas, de luces que se encienden, que se apagan, de sonidos, cuando hay un problema, si no hay un problema evidentemente no. Por tanto, necesitas tener operadores muy bien formados
ordenados, muy disciplinados. Yo creo que en Occidente esto se ha conseguido, la prueba es que no ha habido problemas